Está polémico, Espert. Tremendo. Se viene cruzándose con todo también. Sí. Bueno, a los kirchneristas, corregime, José Luis, pero dijiste que eran simios. ¿Qué más? Drogados. Drogados, mirá. Sí, Eso sí. es lo último que dijo Espert. Sí, del kirchnerismo. Sí, por cómo Arrancar. razonan, por las cosas que dicen. digamos. Espera un segundo, ahora vamos a hablar un poco. No, por eso fue en mi cuenta de Twitter, no es que lo dije en un programa que le encanta el show. Lo dije en mi cuenta de Twitter. No, ya sé, pero después te llaman en algunos programas y hacen No, show y vos el sabés que folclore no. de un lado y del otro, ¿eh? ¿Vos sabés que no? Es válido que hagan cualquier cosa en la campaña, No, pero el yo show que y tengo demás. las pelotas Yo- al plato, yo tengo la bola al plato que no agarren para la joda. O sea, de pronto desapareció la pandemia. ¿Me entendés? Los gobernadores tomando el gobierno. El vacunatorio VIP, regalan heladeras. No le pagan a los jubilados, regalan heladeras. No le pagan a los jubilados, regalan el viaje de estudio a los chicos. ¿Me entendés? Aníbal Fernández puteándole a un presidente, amenazándole a un dibujante. ¿Me entendés? Simio drogado, sí. Te resignifican el Día de la Raza. O sea, ¿hay algún traumado en esta sala porque haya festejado toda la vida el Día de la Raza? Pero a por ver. favor. A ver, José Luis, vos sabés que yo te digo permanentemente y hemos tenido diálogos profundos sobre política económica hace años que nos conocemos y que a mí me parece que tenés un activo muy importante, por eso me gusta con vos hablar de esos temas. Bueno, hablemos Cuando usted. vos le metés, ¿viste? Todo porque estás mandando jueguito para tu electorado, que efectivamente No, yo lo yo entiendo, soy eso. yo lo entiendo. No, Porque Maxi, estás no. compitiendo Yo con un soy así. electorado. No, Sí. yo soy así. Y si los chicos nos siguen como nos siguen, es porque somos frescos para hablar. Y a veces hasta medio salvajes, sí. Pero las cosas que les pasan a la gente son 10 veces peores que la frase simio drogado. La gente se muere de hambre. La gente no llega a fin de mes, los empresarios no contratan trabajo, si lo contratan lo trabajan en negro, tenés gente que come de la basura como yo le vino al conurbano, cloaca rota donde sale la mierda y vos tenés un intendente como Isi hablando alegremente de una ambulancia sobre la droga, ¿me entendés? Y esas son las cosas que ahí me joden. Te hago una pregunta porque en general, incluso hablando con otros referentes políticos de otros espacios, más allá del estilo de lo que vos estás planteando, dicen, bueno, Espert con Espert se puede también dialogar, hablar. Sí. Vos sos consciente de que, vamos a ver cómo sale la elección, ahora vamos a hablar con Gabriel de cómo que está viendo que puede pasar, ya nadie, más allá de las encuestas, quiere hacer ningún pronóstico, pero sos consciente que si la elección repite el resultado de las PASO o el gobierno le va incluso peor, estamos en una situación de un gobierno muy débil en medio de una crisis económica, Sí. de la cual es muy difícil salir, y esa combinación es compleja si no se toma, digamos, una cuota de responsabilidad, obviamente, primero que nadie del gobierno, pero también de toda la dirigencia política. Bueno, mira, a ver, nosotros, yo estoy convencido que tanto Carolina Pípera como yo ya estamos adentro del Congreso. Nosotros estamos yendo por más ahora, por 3 y 4 diputados. Entonces, lo que quiero transmitir a la gente también que es importante, porque juntos se encarga de ensuciar la cancha, el voto útil es votar a nosotros. Una oposición firme, dura y clara acerca de las cosas que hay que hacer. Porque Argentina, Maxi, otra vez está ahí en una situación límite, otra vez. Otra vez significa la 7ª vez en 50 años. Plan de inflación cero de Helbar, el plan austral, el plan de convertibilidad, el plan de Martínez Dios, el plan de los Kirchner, el plan de Macri y el plan de Alberto. La 7ª vez que estamos en el límite. Y nosotros vamos a ser claros en lo que hay que hacer. La responsabilidad acá es hacer lo que hay que hacer, no chamullar. Lo que hay que hacer es cambiar un sistema que ha transformado a la Argentina en una gigantesca villa miseria. Ahora, Y esto es responsabilidad de empresarios, de políticos, el sistema judicial adentro y de los sindicalistas. se ve muchos dirigentes de Juntos por el Cambio que le hacen guiños desde el punto de vista discursivo, Randazzo ideológico. ahora es liberal. Randazzo ensaya el liberalismo. Bueno, claro, por eso. O sea, Eso me parece perfecto, aparte es parte de lo que vos pensaste siempre sí. y además es parte también de tu juego político, donde vos estás Pero construyendo democracia en un espacio político. Lo que yo digo es, guarda, Sí. no le crean a los que a 15 días de la elección te empiezan a hablar de cosas que nunca hablaron. Se volvieron liberales a Claro, 15 no días. le creas. Está bien, lo que yo te planteaba más No de le fondo, creas. porque vos también... Porque tengo miedo que nos estafe, que a la gente le estafen, ¿me entendés? Está bien. Pero ahora te pido
dame 5 minutos de que no le hables al pibe. Vos estás equivocado en Sí. una cosa en serio, Maxi. Yo digo esto hace 30 años, no lo digo de No, ayer. pero si lo hemos discutido, hace 30 años que Entonces, venimos ¿por qué hablando decís, de no esta le cosa? hables al votante? No, Porque no, pero no yo me... te hablo a vos, Pero igual no que me al hables votante. en el tono, viste, son todos una mierda, están Bueno, todos ok, están, ok, están, viste. dale, no te Hablemos hablo un poco... No te voy a hacer mal. Un poco de como después te ganás la vida, digamos, que es Me haciendo la sigo asesoría ganando, económica. sí, tengo que laburar hoy para pagar la cuenta. Bueno, está bien, por eso. No les interesa mucho que digas si está este drogado, ¿verdad? Sino que hablar de los No. conceptos y los temas de fondo. ¿Qué escenario ves después del 14 de noviembre? Porque si es un escenario donde el gobierno queda muy debilitado, como está, yo creo que es un gobierno que está debilitado, en medio de una crisis económica, un acuerdo con el fondo que estamos planteando, plantea obviamente reducir el déficit fiscal, la emisión monetaria y hacer algo con el tema cambiario y demás. Con 50% de inflación, si no hay mínimamente un consenso, das vuelta rápido a las expectativas, te vas directo a una crisis mayor de la que hemos vivido. Una sociedad que viene 4 años exhausta. Totalmente de acuerdo. Bueno, ¿y Totalmente cómo de se sale en el corto plazo? ¿Vos crees que es necesario tender un canal de diálogo entre las fuerzas políticas? Ver un poco si el acuerdo con el fondo, que obviamente no va a ser un acuerdo para ir a Venezuela, va a ser un acuerdo donde va a estar lo que vos conocés siempre con el FMI, puede abrir algún tipo de negociación en el Congreso que lleve a estabilizar la situación una cosa, económica? a lo mejor vos estás mejor informado que yo en esto. El acuerdo con el fondo, ¿de dónde? ¿Quién dice que tiene que pasar por el Congreso? O sea, el fondo lo pide eso porque no hay ninguna ley interna que diga que el acuerdo con el fondo tiene que pasar por el pero Congreso. en general el fondo te va a decir, aprobame el presupuesto con lo que vos me estás diciendo. Si no vamos a un acuerdo con el fondo, si le vamos a defaultear la deuda... A ver, no ir a un acuerdo con el fondo hoy es defaultearle la deuda al fondo. Pongámoslo claro a eso. ¿Sabes por qué? Porque te vence el 100% de la deuda que tenemos con el fondo en 2 años. Entonces, decir que no tenés acuerdo es defaultearle, dado que te vence toda la deuda con el fondo en 2 años, ¿me entendés? No es que te vence así de deuda. El 100% de la deuda con el fondo hay que pagarla en 2 años. No tener un acuerdo es defaultearle, porque yo no lo veo al Banco Central nuestro usando toda la reserva del Banco Central para pagarle al fondo. No, ya dijeron que hay consenso, incluso lo dijo, contamos el presidente ayer con los empresarios, que Cristina está de acuerdo que hay que firmar con el fondo. Bueno, Ahora, lo que no entonces, están de acuerdo es que después cómo hacer para achicar el déficit fiscal, que es el punto principal. Entonces, si se repite un escenario que no es descartable de derrota electoral del gobierno, ¿Cristina sigue pensando en que hay que acordar con el fondo? ¿Y cómo haces para acordar con el Fondo Monetario con la tesis de Cristina que se perdió la PASO por culpa de no hacer más déficit fiscal? A mí no me cierra eso. A mí hay algo que no me cierra acá. Que quieran acordar con el fondo porque quieran más déficit. El fondo te va a pedir menos déficit, al revés de lo que dicen. Yo creo que acá hay mucho de humo en esto. ¿Cristina está dispuesta a hacer un acuerdo con el fondo que significa hacer el trabajo sucio, entre comillas, durante 2 años? Para después en el 2023 ver qué pasa. Quede posicionado en todo caso eventualmente la oposición. ¿Está dispuesta a eso? Bueno, eso es una gran duda por lo que vos planteás. Sí, claro, bueno, y en ese sentido yo te digo, te anticipo algo que tiene que ver con lo económico, con lo político y con lo económico. Podría ser que pase para extraordinarias el presupuesto 2022. Parecería ser, lo dicen. Yo voy a ser diputado ya el año que viene. Yo no le voto el presupuesto a Hugo Guzmán. No se lo voto. No se lo apruebo, va. No voy a levantar la mano a favor de este presupuesto. ¿Más déficit fiscal o el mismo déficit fiscal? No. No, porque el déficit es la madre de la inflación que es la fábrica de pobres. Pero mirá el problema que tiene Alberto Fernández y Guzmán. Vos no se lo votás porque decís que el 3,3 de déficit fiscal o la reducción a la mitad de la emisión monetaria te parece demasiado y que no vale. Es más inflacionario, ¿no? Es más inflacionario bueno, eso. Pero el kirchnerismo, el problema que tiene hoy Alberto Fernández, que el kirchnerismo no se lo vota este presupuesto, porque dice que es un presupuesto de demasiado ajuste. Acordate, porque tiene el tema de aumento de tarifa, reducción de subsidios. Conté lo que pasó con las universidades, que van a tener que reformular lo que envió Guzmán con el tema de recorte ese presupuesto que el kirchnerismo aprueba o no aprueba es el presupuesto que repetidamente te lleva a una crisis otra vez. No, yo creo que acá Alberto Fernández debería sincerarse y decirle a los propios, esto explota así como está. No sabemos cuándo explota, si el 22, 22,5, 23, pero explota. Por la deuda pública, por el ELI, por la inflación, por la pobreza, por la indigencia. Esto detona. Los empresarios no toman a nadie.
porque con estas leyes laborales no lo van a hacer, más allá de toda la sonrisita del encuentro de ayer. Se dan vuelta y no toman a nadie, te lo dicen. Entonces están todos jugando un juego muy hipócrita. Yo creo que Alberto Fernández debería decirle a los propios, esto explota. Y probablemente explote antes de que nos tengamos que ir en el 23. ¿Vos ves entonces en ese escenario? Lo que, que me parece muy importante esto. Ante la posibilidad de una explosión, acá hay que armar un gobierno que ponga las cosas en claro, con el presidente con cara de traste, mirando a cámara, por cadena nacional, diciendo congelamiento de todo el gasto público, salvo jubilaciones y algunos planes sociales. Pero acá no hay plata para nadie porque la gente no da más de pagar impuestos. En el medio de la cuarentena más áspera del mundo, acá AFIP y ARBA siguieron devengando impuestos. Entonces, por eso están con moratoria. Hay comerciantes que no abrieron la persiana durante meses. ¿Entendés? Ese delirio hoy lo estamos pagando. Ahora, cuando vos... El delirio de cobrarle impuestos a gente que no trabajaba. El delirio de cobrarle impuestos a gente que no trabajaba. El delirio de no dejar despedir a tipos que están con la con la empresa cerrada. ¿Entendés? Ese delirio te trae sus consecuencias y Alberto Fernández debería asumirla. Fue un delirio lo que hicimos, tuvo todo mal lo que hicimos y antes que esto explote por todo mal que lo hicimos, vamos a tener que hacer algunas cosas. Si yo fuera Alberto Fernández, me olvido del 2023, de mi reelección. Le entrego mi presidencia al país. ¿Qué significa eso? En lugar de hacer un ajuste tan injusto, donde vos reventás a todos los jubilados, por ejemplo, le bajaste 10% los saberes en términos reales, dejá de otorgar jubilaciones sin todos los aportes, por ejemplo. Pará con eso. Y en el caso de los empleados públicos, tenés superestructura de ministerio, pero a roletes. Empezá a reducir el tamaño del Estado para que no pague el buen empleo público. Sí, de todas maneras, por el empleo público algo que es que ñoqui. siempre discutimos, José Luis, es primero que vos sabés que más allá del gasto político, que son señales importantes que uno puede dar. Hay mucha plata ahí, hay mucha plata. No, porque hay mucha gente también. Está bien, pero No, esta pero yo idea no te digo de eso. solucionamos el problema macroeconómico, No, terminando con el curro de la política, no es así. No. Lamentablemente, Esperá. hay que Yo lo terminar te digo con el es curro esto. de la política, pero eso no te esperá. soluciona el problema Si macroeconómico. vos tenés una secretaría, una dirección de hábitat, que nadie entiende para qué está eso, con decenas de tipos trabajando ahí, empezá a sumar los empleados públicos, que eso significa un lugar inexistente, empezá a sumarlo, no estoy hablando del secretario, hablo de todo lo que están colgados de ese lugar que no tienen ninguna razón de existencia. Está bien. Tiene 20 ministerios, ¿para qué 20 ministerios por eso, con 100 por medio de tipos? José Luis, políticamente todos consideran y todos lo dicen en campaña, hay que terminar con el curro de la política, con... Bueno, los decime una voz los entonces que te parezca razonable. Entonces. No, pero lo que te estoy diciendo es que eso hay que hacerlo, pero eso no te resuelve el problema macroeconómico, el problema del déficit fiscal y el problema, vos tenés un problema triple. Vos tenés una economía que no comercia con el mundo, por eso es todo caro acá. Tenés un problema de un Estado gigantesco que revienta a la gente de laburo impuesto y encima tiene déficit. Y tenés leyes laborales en la época de las cavernas. Aunque solucione el problema fiscal, nadie te va a tomar a nadie acá. Lo que te pregunto es, y esto lo hemos hablado, ¿cómo haces? Porque de un día para el otro vos seguís teniendo 40 y pico de pobreza, más allá de que, yo creo que vos aciertes con tu Alberto modelo. Hay un momento que se Fernández llama tiene... transición y la gente vive en el corto plazo. No es que la gente vive en el mediano y el largo plazo. Está bien, yo haría algunas cosas para que la gente no se muera de hambre, lo que está pasando hoy, no lo que yo digo que hay que hacer. Pero si fuera Alberto Fernández, me inmolo, me olvido de mi gobierno. Y empezar a hacer las cosas para tener un país razonable para la gente. Eso significa, tenemos que rediseñar el tamaño del Estado, tenemos que tener otras leyes laborales. Me inmolaría, basta, terminemos con esta Argentina que va rumbo a ser una villa miseria gigantesca. Vos el tema de lo que se ha hablado mucho, ¿no? De los planes sociales y demás, donde ayer el presidente le dijo a los empresarios que le dicen, bueno, basta, los planes sociales no van más y demás, le dijo que había 150.000 planes sociales por fuera de la UH, ¿no? Que eso es la asignación universal por hijo. 150.000 planes sociales cuando se fue Cristina y 750.000 cuando se fue Macri, diciéndole que esto de los planes sociales, los movimientos sociales y demás, la cantidad de planes adicionales lo había generado precisamente Macri. Ahora todos se quieren alejar, digamos, de la idea de los planes sociales. Ahora, está claro que en el corto plazo tenemos un problema también de estabilidad institucional, de estabilidad política, de estabilidad social. No, bueno, sobre los planes, yo creo que hay que hacer varias cosas. Una, auditarlos
y el que está choreando con un plan social, sacárselo, el que chorea con un plan social. Otra cosa es haberle dado un plan social a un gasista, un plomero, un albañil, que quedó demolido fuera del sistema por culpa de todos estos inútiles de la política que nos han llevado a una crisis tras otra. A esa persona le tiene que dejar el plan social durante algún tiempo contra alguna contraprestación. Durante algún tiempo, ¿qué significa? Que llega un momento que se termina el plan social. Ahora, para eso tiene que haber un empresario del otro lado que tenga ganas de tomarlo a esa persona. Ahora, no le engañemos al estilo Massa a la gente que tiene planes. De un día para el otro, la gente que tiene planes, por más que le des una zanahoria al empresario no ve ir a tomar un beneficiario de planes como empleado, porque esa persona hay que entrenarla, capacitarla, y al empresario le tiene que dar alguna zanahoria. Por ejemplo, que quede exento de contribuciones patronales durante un tiempo cuando toma un ex beneficiario de planes. Y a las organizaciones sociales, 0 pesos. 0 pesos. El plan social es para que la gente que quedó afuera del sistema, no para Pérsico o para Grabois. No, está bien, pero vos no eliminarías entonces los planes sociales de un día para el otro. La verdad, el que piensa hacer eso está mal de la cabeza. Está bien. Una cosa es auditar para evitar el choreo. Otra cosa es decir que el plan social es temporario, contra alguna contraprestación. Y otra cosa es decir que tenés que tener un plan para que el plan social sea trabajo, que es muy jodido de hacer, no es moco de pavo, ¿eh? Pero si no vamos a caer en estupideces, como cayó Macri que dijo, bajo impuesto. Ah, sí, no bajaste el gasto, te comiste una crisis en el 2018, No, pero además, este sector del gobierno. Pero además volvemos siempre a lo mismo. Si vos no ordenás la macro y la economía empieza a crecer, está bien que quieras transformar 1 millón de planes sociales en empleo genuino, pero si no hay demanda de empleo, por eso, si no hay porque crecimiento, la economía no está creciendo y demás, si no hay crecimiento, no hay demanda de empleo. Por más que el costo laboral sea cero para el empresario, por eso creo que vos ¿cómo se van a generar los empleos si no hay una demanda de empleo genuina porque la economía está creciendo? Porque acá hay muchas discusiones en simultánea o conversación que estamos teniendo en paralelo, pero que se superpone, pero son todas distintas. A ver, Argentina tiene un modelo de país que no da más. O sea, si no lo cambiás, por más que cambies la cara del que está en el sillón de Rivadavia, Argentina se va prendiendo fuego, se va a seguir prendiendo fuego cada tanto. En promedio viene siendo cada 7 años. Entonces vos tenés que cambiar un sistema de empresarios prebendarios que no compiten con el mundo y le cobran a la gente un ojo en la cara a cualquier porquería que venden, un Estado que no se lo banca a nadie ya en tamaño, regulaciones y el déficit, y leyes laborales cavernícolas. Eso es una cosa. Ojalá que haya alguien político, estadista que decida eso. Yo quisiera que sea Alberto Fernández. Pero si no Alberto Fernández, el próximo lo va a tener. Alguien lo tiene que hacer y lo va a tener que hacer. Porque Argentina es inviable así. Es la marcha del